Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor Luis Conchas. Bienvenido a esta explicación del área de pensamiento analítico de la guía Exani 2 para ingreso a nivel licenciatura. Vamos a explicar cada uno de los 25 ejercicios de la guía práctica, así que acompáñame y vamos para allá. Ejercicio número 1 dice, ¿cuál es una proposición universal negativa? Primeramente quiero explicarte que la expresión proposición simplemente significa enunciado. Posteriormente, esto de universal, existen dos tipos de proposiciones, aquí te los voy a anotar. Sería las proposiciones universales y las proposiciones particulares. Las proposiciones universales específicamente las vamos a encontrar como positivas y negativas. ¿Cuál sería una proposición universal positiva? Cuando nosotros decimos todos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Esa es una proposición universal positiva, porque dice todos, estamos hablando de absolutamente todos los seres humanos, no queda ninguno excluido. Y una proposición universal negativa sería cuando nosotros decimos la palabra ningún. ¿De acuerdo? Así de simple es esto. Las proposiciones universales es cuando dices todos, la positiva, y la negativa es cuando dices ningún. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, a nosotros nos están pidiendo una proposición universal negativa, es decir, aquellas que dicen ningún. Ningún hombre es inmortal. Entonces, esa sería una proposición universal negativa. ¿De acuerdo? Y las particulares simplemente son aquellas que nos dicen algunos. ¿De acuerdo? Pero en este caso, para este ejercicio, nos piden una proposición universal negativa. Entonces, vamos a descartar automáticamente la opción B de bueno porque dice algún y la opción C de casa porque también dice algún. Nos vamos a quedar con la opción A de Antonio y la opción D de dedo. La D dice, todos los mercados de telefonía celular están saturados. Entonces, si te fijas, esta es una proposición universal, pero es positiva porque dice todos, mientras que la opción A dice, ningún mercado de telefonía celular está saturado. Se parecen mucho, pero lo único que hace la diferencia es el cuantificador o esta expresión que en este caso es ningún. Y la respuesta correcta a nuestro ejercicio sería la letra A de Antonio, porque tiene específicamente la palabra ningún. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2 dice, seleccione el par de palabras cuya relación es similar a la que existe entre los términos ruina y opulencia. Este es un ejercicio de los denominados analogías. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una semejanza entre palabras. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar una relación entre este par de palabras, ruina y opulencia. Imagínatelo en diferentes contextos. La palabra ruina tiene que ver algo también con arqueología. Pero no solo eso, también la ruina tiene que ver con cuestiones financieras o económicas. Cuando dicen la empresa se fue a la ruina, no significa que fue una ruina arqueológica, algo así, sino que ya no tenía recursos económicos. Y la palabra opulencia también tiene que ver con dinero. Es cuando una persona o una institución o un ente tiene mucho, mucho dinero. Entonces quiero que observes que la primera es tener muy poco dinero o tener prácticamente nada de dinero y la segunda es tener mucho dinero. Entonces esta sería una relación muy similar a la de antónimos. Ese es tu objetivo en una pregunta de analogía. Tienes que encontrar cuál es la semejanza y en este caso son antónimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a las opciones a buscar cuál de ellas también es un antónimo. Por ejemplo, caparazón y cubierta no serían antónimos porque el caparazón es un tipo de cubierta. Entonces definitivamente la opción A no puede ser. Vamos a verlo B. Dice, desconcierto y desacuerdo. Una persona que está desconcertada es porque a lo mejor está golpeada y no sabe dónde está ubicada. Y una persona que está en desacuerdo quiere decir que es consciente que no está de acuerdo contigo. Entonces, desconcierto y desacuerdo no son antónimos, ¿de acuerdo? Una es una persona que no está orientada o no sabe dónde está o qué está haciendo, y la otra es perfectamente consciente pero no está de acuerdo contigo, pero no son antónimos, fíjate bien. Vamos a ver la siguiente. Suculento y desabrido. Suculento es eso que tú te comes y es delicioso, que te hace agua a la boca, como dicen la expresión. Y desabrido es aquello que no tiene muy buen sabor. Entonces esto es que tiene muy buen sabor, que no tiene buen sabor, son relacionadas con comida. Si te fijas, estas eran relacionadas con dinero, esas son relacionadas con comida, entonces sí tienen en el mismo sentido y son opuestos. Por lo tanto, la respuesta correcta de nuestro ejercicio sería la letra C de casa. Y finalmente, aptitud y competencia, estas dos palabras son sinónimos, así que
No podría ser nuestra respuesta. ¿Por qué razón? Porque una persona que es apta para algo es porque es competente, tiene la habilidad. Por lo tanto, no son antónimos, que es lo que nosotros estábamos buscando. Y la respuesta correcta del ejercicio número 2 sería la letra C de casa. Ejercicio número 3 dice, la figura está formada por cubos de 1 centímetro de arista. ¿Cuántas caras de los cubos sombreados quedan ocultas? Cuando hablan de quedan ocultas, quiero que observes esta expresión, es que tú no las puedes ver, no están disponibles para tu vista, dices, yo no las puedo ver. Lo primero es, ayúdame a contar cuántos cubos hay sombreados, les vamos a poner un puntito rojo, y hay 1, 2, 3, una palomita roja, hay 3 cubos. Entonces tú dices, hay 3 cubos. Cada cubo, ¿cuántas caras tiene? Tú dices, cada cubo tiene 6 caras. Entonces, en total, aquí te lo voy a anotar, en total debe haber 18 caras. La pregunta es, ¿cuántas ves y cuántas no ves? Porque si te fijas, nos pregunta cuántas quedan ocultas. Entonces, las que quedan ocultas son las que yo no veo. Pero, ¿qué te parece si primero contamos las que sí vemos? Entonces le vamos a poner un puntito a las que sí vemos. Esta sí la veo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simplemente le puse un puntito a cada una de estas caras. Si te fijas, este tiene que sí veo 3, este sí veo otra y este veo otras 3. Entonces, digamos que aquí hay 3 en este, 3 en este, 1 en este otro. ¿Cuántas veo en total? Yo veo, y alguien me dice, Luis, yo veo 7. Entonces, ¿cuántas no ves? Lo restamos y las que no veo son igual a 11. Por lo tanto, ¿cuántas quedan ocultas? Quedan ocultas 11 y la respuesta correcta de nuestro ejercicio sería la letra C de casa. Ejercicio número 4 nos dice, ¿cuál es una proposición particular? Hace rato dijimos que había proposiciones universales y otras que eran particulares. Las universales había positivas, que eran todos, y negativas, que eran ningún. Y las particulares eran aquellas que nos decían algunos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar cuál tiene una proposición particular, porque es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es una proposición particular? Recuerda que la expresión proposición simplemente significa enunciado. Es decir, te está preguntando, ¿cuál es un enunciado particular? Y vamos a decir, opción A, todos, no, entonces lo descarto porque inmediatamente dice todo. Esta es una proposición universal positiva. Este de aquí todo es una proposición universal positiva, proposición universal negativa, y la única respuesta correcta es la letra C, donde dice, algunos animales son vertebrados. Y la respuesta correcta sería la letra C de casa, proposición particular. Pregunta número 5 dice, son proposiciones que se desprenden del texto, excepto, ¿qué significa esto? Para mí la palabra clave es esto de aquí que dice se desprenden. ¿Qué significa que se desprendan? Quiere decir que son inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es algo que tú deduces, es una conclusión a la que tú llegas a partir del texto. Entonces, prácticamente lo que te quiere decir este ejercicio es, dime de estas cuatro opciones hay tres que sí son inferencias, es decir, que sí son válidas, y hay una que es mentira. ¿Por qué razón? Porque si te fijas, me dice, son proposiciones que se desprenden, es decir, son inferencias todas, excepto, quiere decir que hay tres que sí son inferencias y una que no es inferencia. Nosotros tenemos que encontrar la que no sea una inferencia y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces lo primero es entender claramente qué significa la pregunta. Vamos a analizar el texto. Dice, el pesimismo constituye una interpretación de la experiencia que falsea la realidad y genera en nosotros diferentes versiones de miseria emocional, ansiedad, frustración, desánimo, apatía, inseguridad y diferentes manifestaciones del comportamiento. El abandono de tareas y metas, la inactividad, la indecisión, la limitación de nuestra gama de conductas. Dice, si el pesimismo afecta las emociones, no es difícil suponer que quienes lo sufren pueden experimentar más enfermedades o debilitamientos físicos, y si afecta el comportamiento, tampoco es imposible sospechar que la persona pesimista no desarrolle su potencial, sus habilidades plenas y por lo tanto sus sueños y metas principales. Opción A. El pesimismo representa una amenaza porque desvía los anhelos. Esta opción es válida. ¿Por qué razón? En el último párrafo nos dice que la persona que es pesimista dice que no desarrollará su potencial, sus habilidades plenas y tampoco sus sueños. Si no desarrolla sus sueños, entonces
desvía sus anhelos. Recuerda que la palabra anhelo es tu sueño. Por lo tanto, la A sí es una conclusión válida. Es una de estas tres, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos buscando la que no es válida. Por lo tanto, la A no es nuestra respuesta. Vamos a ver la B. Dice, las personas que padecen pesimismo son indiferentes a la adversidad. De hecho, esta debe ser nuestra respuesta correcta porque esta no es una conclusión válida. De hecho, si una persona pesimista fuera indiferente a la adversidad, diría, la adversidad a mí no me hace nada. Y al contrario, aquí está diciendo que las personas pesimistas tienen una experiencia negativa de la realidad y genera diferentes miserias emocionales. Entonces, si la persona que fuese pesimista fuera indiferente a la adversidad, diría, a mí no me afecta en absolutamente nada, cuando aquí nos indica que sí le está afectando. Por lo tanto, la opción B no es una inferencia válida. De hecho, es esta de aquí, la que no es válida y es la respuesta correcta de nuestro ejercicio, la opción B de bueno. Vamos a analizar las demás. Dice, la característica del pesimismo es que la mente codifica datos negativos y efectivamente, si te fijas aquí dice que falsea la realidad y genera en nosotros diferentes versiones de miseria emocional. Entonces ahí está, dice que falsea la realidad. Significa que nuestra mente percibe de otra forma lo que realmente está sucediendo. La opción D dice, el desequilibrio que ocasiona el pesimismo puede poner en riesgo la salud. Efectivamente, de hecho, aquí dice que puede manifestarse con más enfermedades o debilitamientos físicos. Por lo tanto, sí es una inferencia válida. Recuerda, aquí lo que nosotros estamos buscando es cuál no es la válida. Hay tres que sí son válidas y una que no es válida. La opción A, C y D sí eran inferencias válidas. La opción B no era inferencia válida y por eso la B era nuestra respuesta correcta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6 dice, la frase, la señora Ramírez siempre nos ve por encima del hombro, significa que aquí lo que prácticamente nosotros tenemos que analizar es contextualmente para nosotros qué significa esta expresión de nos ve por encima del hombro. Esa expresión es algo relacionado con despreciar a las personas o menospreciar. Esta expresión es menospreciar. Cuando una persona te dice te ve por encima del hombro es como, tú no estás a mi altura, te está menospreciando. Entonces vamos a ver las opciones. Opción A, ¿es muy alta? No, no significa eso, porque esta es una expresión más metafórica. Cuando te dicen que te ven por encima del hombro es como, no estás a mi altura, pero una altura puede ser emocional, social, económica, ¿de acuerdo? B, observa cuidadosamente, no. Opción C, nos desprecia, sí, de hecho aquí te lo anoté, nos menosprecia. Y D, es muy desconfiada. Entonces realmente el hecho que la señora Ramírez nos vea por encima del hombro significa que nos está despreciando, que no nos está valorando o cree que no estamos a su altura en algún tipo de circunstancia. Entonces la respuesta correcta de este ejercicio sería la letra C de casa. Pregunta número 7 dice, de acuerdo con la información se concluye que, de nuevo estamos nosotros buscando una conclusión. Vamos a ver, dice, en una primaria se preguntó a 180 padres de familia cuántas caries habían presentado sus hijos después de que les brotaron los dientes definitivos. Dice, la gráfica presenta los resultados. 0 caries, 60 padres de familia. Es decir, 60 padres de familia, mis hijos ya no les salieron caries. Dice, una caries, aproximadamente 35. Fíjate cómo llega a la mitad. Este sería aquí 35. Después dice, a mis hijos les salieron 2 caries, sería 25, porque si te fijas está a la mitad entre la línea del 20 y el 30. Este serían 25, este serían 30 y este serían 30. 4 más caries. Vamos a ver cuál sería una conclusión válida. Fíjate bien, vamos a analizar de toda esta data cuál es una inferencia válida. Aquí va a haber una que sí es válida. Esa es la que nosotros estamos buscando, ¿de acuerdo? Vamos a analizar la opción A, dice. La cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. Vamos a analizarlo, vamos a analizar. Si nosotros tenemos 180 familias, una cuarta parte pues sería, bueno, la mitad, digamos el 50%, ¿estás de acuerdo conmigo que serían 90? Y el 25% que es equivalente a una cuarta parte serían 45. Vamos a ver esta opción A, dice. La cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. La cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. Si yo sumo 2 caries o menos serían 25 más 35. Aquí ya van 60 más 60 serían 120.
y me está diciendo que solamente una cuarta parte, pero una cuarta parte, observa, son 45. Y aquí si yo sumo el de 2, el de 1 y el de 0, porque me dice 2 caries o menos, serían 25 más 35, 60 más 60, 120, y no son 45. Entonces esta no puede ser válida. Vamos a ver la opción B, dice. Más de la mitad de los niños carece de antecedentes de caries. Vamos a ver, carece de antecedentes, más de la mitad. La mitad, ¿cuánto dijimos que sería? La mitad serían 90, pero ¿cuántos son los que carecen de caries? Pues serían estos 60 de aquí, ¿estás de acuerdo? Pero si te fijas, dice, más de la mitad de los niños carece de antecedentes, no, nada más 60 carece de antecedentes, por lo tanto no son 90. La opción B tampoco es nuestra respuesta correcta. Vamos a ver la opción C, dice. Los niños con 1 y 3 caries representan el mismo porcentaje. Los niños con 1 y 3 caries, no, porque el de 1 son 35 niños y el de 3 caries son 30 niños. Entonces no puede ser el mismo porcentaje porque no es la misma cantidad. Entonces, ojo, el de 1 caries y el de 3 caries no representan el mismo porcentaje porque no es la misma cantidad. ¿Tengo que calcular el porcentaje, Luis? No, realmente no lo calcules, no es necesario. Pero si tuviera el mismo número, pues sí sería el mismo porcentaje, pero si son diferente número, lo ignoras y dices, no, no es la respuesta correcta. La opción D dice, la tercera parte de los niños ha presentado 3 caries o más. La tercera parte, ayúdame a calcular entonces la tercera parte. Si el total son 180, vamos a ver cuánto sería una tercera parte. Una tercera parte serían 60 niños. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque sería dividir 180 entre 3, 60 niños. Y dice, han presentado 3 caries o más. 3, 4 más serían 30 más 30, 60. Perfecto, si suman la misma cantidad que estamos buscando. Y la respuesta correcta es la letra D de dedo. Pregunta número 8 dice, ¿cuál proposición es universal? Te vuelvo a repetir, hay proposiciones universales y hay proposiciones particulares. Las universales hay una que se llama universal positiva, que es cuando nos dicen todos. Después hay una que se llama universal negativa, que es cuando te dicen ningún. Y las particulares simplemente son aquellas que dicen algún, algunos o algunas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso, pues simplemente nos dice una proposición universal, es al cualquiera que tenga o todos o ningún, cualquiera de los dos. Y si te fijas, vamos a ver la opción B, dice. Bueno, la opción A, aquí tiene ya, esta es particular, de hecho es nuestra respuesta correcta. La opción B la descarto porque aquí dice algunos. Pocos, la expresión pocos también representa algunos, ¿de acuerdo? Entonces aquí algún también podría ser representado por pocos, ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Dice, al menos un perro. Al menos un perro, pues pueden ser algunos también, entonces significa que pueden ser poquitos y es es una proposición particular. La única que es universal sería la letra A de Antonio. Ejercicio número 9 dice, una empresa desea encriptar sus claves de seguridad. El código consignado en la tabla se obtiene utilizando primero el símbolo de la fila. Aquí te lo voy a anotar, primero es la fila, es decir, primero tienes que analizar en qué fila está y después tienes que analizar la columna, después tienes que analizar la columna, como si fueran coordenadas, ¿de acuerdo? Dice, para las puertas se utiliza la clave 783. Vamos a ver primeramente el 7. El 7 está aquí, pero hace primeramente referencia a cuál símbolo en la fila, porque recuerda que primero se analiza la fila, después la columna. Entonces el 7, para mí, el número 7 primero tiene que ser un rectangulito así sombreado, rectángulo, y como está en la columna de aquí, entonces tiene que ser un triangulito hacia arriba. Entonces el número 7 representa este símbolo, ¿de acuerdo? Después nos dice que tenemos que poner el 8. El 8 está en la misma fila. Primeramente sería el 8, te lo voy a encerrar aquí en rojo. Primeramente tenemos que utilizar este símbolo de la fila. Vamos a anotarlo aquí, el rectángulo alargado. Y posteriormente está en esta columna, que sería triangulito hacia abajo. Por lo tanto, el 8 sería así. Y posteriormente nos dice el número 3, ¿de acuerdo? El problema nos está marcando la pauta, de 7, 8, 3. ¿Y el 3 dónde está? El 3, primeramente tienes que tomar en la fila, que sería este rectángulo en vertical, y posteriormente el triángulo, así como tipo flechita hacia la derecha, que sería el de la columna. Por lo tanto, vamos a buscar una opción que sea este encriptamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la letra D de dedo.
Ejercicio número 10 dice, ¿cuántos lados tiene el polígono resultante de unir las figuras en una pieza? Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono resultante de unir las figuras en una pieza? ¿Qué significa esto? Que este lado ya se van a unir, todas estas separaciones prácticamente se van a unir y van a quedar así, mira, simplemente vas a tomar lo que está en la parte externa, ¿de acuerdo? Solamente vas a tomar la parte externa. Entonces, nos dice, ¿cuántos lados tiene el polígono resultante de unir esta figura? ¿Cuántos lados tiene? Cuéntalos. Uno, aquí lo vamos a ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, en la pregunta número 10, nuestra respuesta correcta es la letra B de bueno. Tiene 6 lados, es un polígono. Si lo estás uniendo, todo lo que está aquí adentro va a desaparecer. Simplemente son los lados del polígono. Recuerda que los lados sería todo lo exterior. Todo esto simplemente se fusionó y ya no vamos a contabilizar absolutamente nada de adentro. Pregunta número 11 dice, ¿cuál opción muestra diferentes vistas de la figura? Muy bien, normalmente este tipo de ejercicios nos indica que puede haber una vista lateral, por ejemplo. Esta vista lateral es una de las que a mí me parecen un poquito más sencillas, porque quiero que observes, esta figura que te estoy poniendo las líneas así en rojo, quiero que observes que es un hexágono, ¿de acuerdo? Te lo vuelvo a marcar. Este es un hexágono y arriba se le vería como un tipo rectangulito y unas pequeñas muescas a los lados. Por lo tanto, vamos a ver cuáles podrían ser las respuestas. En primera instancia, una de las respuestas puede ser la letra A de Antonio y la letra C de casa, porque si te fijas, esta sería la vista de esta flechita que te estoy marcando aquí. Se vería el hexágono, que sería este mismo hexágono que te estoy marcando aquí, es este mismo hexágono de aquí y de aquí abajo también. Y Luis, ¿por qué razón? Voy a borrarle nada más para que se vea claramente. Luis, ¿por qué razón tengo que seleccionar esta que tiene como estas rayitas aquí a un lado y esta que no las tiene? Pues resulta que esto que se ve aquí, realmente si yo lo viera de lado, se vería esto que se une aquí al hexágono, de esta forma, serían estos rectángulos, pero aparte se vería una pequeña muesca más que sería lo que se alcanza a percibir hacia este lado, observa. Es como si yo lo estuviera viendo, esta figurita que te estoy marcando aquí. Esto es lo que se alcanzaría a percibir, es lo que le sobra de aquí para acá antes de que se tope con este pequeño borde, con este piquito de aquí. Este pico de aquí sería este pico de aquí y es lo que se hace que se vean estos pequeños extremos, solamente que esto estaría girado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a descartar la opción B de bueno y la opción D de dedo, porque no tienen estas pequeñas muescas adicionales, ¿de acuerdo? Ahora quiero que analicemos esta vista como de frente, pero quiero que observes entre estas dos, porque ahora una de estas dos tiene que ser nuestra respuesta correcta, ¿de acuerdo? Una de estas dos, esta o esta, tiene que ser la respuesta correcta. El asunto es que esta figura como que la cuestan, ¿de acuerdo? Esta figura como que la cuestan, de tal manera que esto que te estoy sombreando aquí en azul se convierte en la parte de aquí de abajo, en la parte de abajo, y queda otro exactamente igual en la parte de arriba, que de hecho esta línea que te estoy marcando en rojo y esta línea que te estoy marcando en rojo equivalen a esta línea en rojo y esta línea en rojo, solo que como que acostaron la figura. De hecho, esta figura también la acostaron para que se diera esta de aquí, ¿de acuerdo? También la acostaron. Entonces, observa que esta línea roja de aquí, esta línea roja de aquí equivaldrían a estas. Tiene que verse este pequeño corte. Y la otra que las une nada más sería esta tapa. Y bueno, esta tapa en ambas se ve de esta forma. Pero lo que hace la diferencia es esta línea roja y estar acostados. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta debe ser la letra A de Antonio, que es la que tiene esta muesca roja y esta muesca roja. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A de Antonio en la pregunta número 11. Pregunta número 12 nos dice, ¿cuál es la conclusión del texto? Este tipo de ejercicios son relativamente extensos, pero tienes que llegar a una conclusión basándote en dos textos. Lo primero que tienes que identificar es cuál es la idea principal de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo, dice. Después de un importante y variado historial en el desarrollo de las civilizaciones, La Plata encuentra hoy una nueva oportunidad en la medicina. Fíjate bien, aquí está la idea principal. La Plata encuentra hoy una nueva oportunidad en la medicina. Dice,
Recientemente, aquí te van a explicar, esta fue la idea principal y fíjate cómo ahora nos lo van a explicar. El desarrollo de la nanotecnología ha permitido que sus propiedades antimicrobianas se incrementen y su facilidad de potenciar antibióticos se multiplique. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda multiplicando las propiedades antibióticas. Dice asimismo, su capacidad de reaccionar con grupos químicos funcionales que contienen azufre ha permitido su uso como agente terapéutico para tratar el cáncer, el VIH. Entonces, si te fijas, aquí estuvo la idea principal, nos dice de qué manera funciona y qué tipo de enfermedades se está utilizando la plata. Fíjate cuál fue la idea principal, la plata. Vamos a ver la segunda lectura. La plata coloidal también refuerza el sistema inmunológico. Ahí está nuestra idea principal de nuevo. Entonces, si te fijas, esta idea que te subrayé en verde y esta idea que te subrayé en ambas coinciden, son nuestras ideas principales. Nos están sirviendo en aspectos medicinales la plata. Aumenta el fluido y drenaje linfático y por lo tanto retira las toxinas de los tejidos, mejora la oxigenación, la regeneración de las células, puntos suspensivos, quiere decir que sigue la información. A lo que voy es, si te fijas, sigue hablando de que la plata es medicinal. Aquí está la idea principal, acá está la idea principal. ¿Qué te parece si vamos viendo directamente nuestras opciones? ¿De acuerdo? Opción A dice, las propiedades terapéuticas de la plata permiten la atención a varios problemas de salud. Claro, aquí dice propiedades terapéuticas, se refiere a medicinales. Estamos hablando del tema principal que sería la plata y estamos hablando de problemas de salud. De hecho, la opción A me encanta como respuesta correcta. Vamos a ver la opción B. Dice, las antiguas civilizaciones observaron importantes propiedades medicinales en la plata. Ojo, ¿acá te habla de las antiguas civilizaciones? No, porque es de ambos textos. Tienes que encontrar lo que se une a ambos textos. Acá nos habla de las antiguas civilizaciones, pero acá no. Entonces, no puedes llegar a esta conclusión. Esto de las antiguas civilizaciones hace que se descarte. Opción C dice, la utilización de la plata como antibiótico originó que las bacterias se hicieran resistentes. En la lectura A no dice absolutamente nada de eso, ¿de acuerdo? No dice nada de eso. Aquí sí menciona algo que los microbios generan resistencia, pero acá no. Tenemos que llegar a una conclusión de ambas. Por lo tanto, no puede ser la respuesta correcta. Esta, porque aquí no, la A, no, el texto 1 no hablaba de esto. La D dice, la plata se ha utilizado como agente terapéutico para los tratamientos del cáncer y el VIH. Ojo, esto es cierto, pero de nuevo, esto de los tratamientos del cáncer y del VIH, ¿aparece en ambas? No, aparece solamente acá. Acá menciona que son para tratar el cáncer, el VIH. ¿Lo menciona acá? No. Y como nos está pidiendo una conclusión de ambos textos, a pesar de que esta aparenta ser correcta, se descarta porque esto que te subrayé solamente viene en el texto 1 y no en el texto 2. Por lo tanto, no puede ser nuestra respuesta. Tú tienes que concluir algo en lo que coinciden ambos textos y la respuesta correcta es la letra A de Antonio. Pregunta número 13. Es muy similar a la anterior. ¿Cuál es la conclusión del texto? Vamos a analizar, dice. Un guerrero japonés fue capturado y hecho prisionero por sus enemigos. Esa noche no podía dormir porque temía que al día siguiente lo interrogaran, torturaran y ejecutaran. Entonces recordó las palabras de su maestro de Zen. El mañana no es real, es una ilusión. La única realidad es el ahora. El verdadero sufrimiento es vivir ignorando este Dharma, enseñanza. Dice, en medio de su terror, súbitamente comprendió el sentido de estas palabras, se sintió en paz y durmió tranquilamente. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que prácticamente le estaba preocupado por lo que le iban a hacer. No sabía qué iba a suceder al día siguiente, si al día siguiente lo iban a interrogar, torturar y ejecutar. Pero él no lo sabía, había sido capturado. Lo único que él sabía en ese momento es que había sido capturado. ¿Por qué fue importante recordar lo que le dijo su maestro? Porque la única realidad es ahora. ¿Por qué iba a estarse preocupando por lo que iba a suceder mañana si ni siquiera sabe realmente qué es lo que va a suceder? Lo importante es el ahora. Dice, el verdadero sufrimiento es vivir ignorando esa alma, es decir, que sufres porque no recuerdas que lo importante es ahora. Dice, en medio de su terror súbitamente comprendió las palabras y dijo, ¿para qué me preocupo si no sé qué es lo que va a suceder mañana? Quizás ni siquiera me hagan nada. Entonces, opción A dice, se tiene que vivir el presente y no el mañana. Puede ser una muy buena opción. La opción B, las palabras del maestro son sabias. Sí, sí son sabias, pero no es la conclusión válida. ¿Cuál es la enseñanza que nos está dejando este texto? ¿Que es sabio el maestro Zen?
No, sino cómo aplica esa sabiduría. Me encanta más la opción A. La opción A que la opción B. Dice la C, dice, se tiene que vivir con despreocupación y feliz. Sí, pero no. Es decir, no es la idea completa. Lo importante es la diferencia entre el hoy y el mañana, ¿de acuerdo? Y la D dice, el guerrero comprende tarde las palabras del maestro. No, no fue tarde porque dice que se durmió tranquilamente. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra A. Se tiene que vivir el presente y no el mañana, de acuerdo con lo que nos enseña el maestro Zen. Letra A, pregunta número 13. Ejercicio número 14 dice, de acuerdo con los enunciados, ¿cuál es la conclusión lógica? Dice, una abeja es un insecto. Entonces aquí lo voy a poner como en letras. Si es una abeja, entonces es un insecto, ¿de acuerdo? Y después dice, todas las abejas pican. Entonces dice, si es una abeja, entonces pica. Muy bien. ¿Qué significa esto? Quiere decir que hay muchos tipos de insectos. Dice, la abeja es un tipo de insecto, porque existen muchos tipos de insectos, ¿no? La abeja es uno de ellos. Y después nos dicen que todas las abejas pican. Vamos a ver las opciones. Dice, este insecto me picó, este insecto me picó. Entonces, ¿es una abeja? No, porque hay otros animales que también pican, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente el hecho de que puede haber sido a lo mejor un escorpión o un alacrán. Entonces, el hecho de que te haya picado forzosamente es abeja, no. Entonces, ojo, este insecto me picó, entonces a fuerzas es abeja. Por el hecho de que te haya picado forzosamente tiene que ser abeja, no. Vamos a ver la opción B. Las abejas son insectos, ¿es correcto? Esto sí está correcto, las abejas son insectos, bien. Entonces los insectos pican. No, ten mucho cuidado, los que pican son las abejas, pero hay insectos que no pican, ¿de acuerdo? Una mosca es un insecto. Entonces los insectos pican, no, esta conclusión no es válida. Esta de aquí no es válida y la respuesta B tampoco puede ser. La C dice, este insecto es una abeja. Imagínate que yo lo tengo aquí agarrado. Este insecto es una abeja. Perfecto, ya estoy aquí, es que es una abeja. Entonces pica. Sí, claro, si ese animalito que tú tienes agarrado ahí en la mano es una abeja, entonces forzosamente, si es una abeja, ¿qué tiene que ser? Picar. Es la forma en la que se defiende. Y de hecho la C es correcta. La D dice, algunos insectos pican, entonces algunas abejas pican. No, fíjate bien, aquí decía que todas las abejas pican. Y aquí nos dice algunas abejas pican. Por lo tanto, esta no puede ser la respuesta correcta y nos quedamos con la letra C en la pregunta número 14. Pregunta número 15 dice, complete el silogismo. Todos los niños son latosos. Entonces esto quiere decir, si es un niño, entonces sí o sí tiene que ser latoso. ¿De acuerdo? Si es un niño, entonces es latoso. Ahí está, eso es lo básico. Dice, algunos niños son llorones. Entonces quiere decir que hay niños que sí son llorones y hay otros niños que no son llorones. Mucho cuidado, ¿eh? Hay niños que sí son llorones y hay niños que no son llorones. ¿De acuerdo? Todos los niños son latosos. Pero ojo, hay niños que sí son llorones y hay niños que no son llorones. Entonces, fíjate bien, quiere decir que de los latosos hay algunos que sí son llorones y algunos que no son llorones. ¿Cómo es eso, Luis? Fíjate bien. Si es niño, es latoso. Si es niño, es latoso. Entonces quiere decir que hay algunos latosos que sí son llorones y hay algunos latosos que no son llorones. Porque son niños al final de cuentas, ¿de acuerdo? Porque dice, algunos niños son llorones, entonces ese niño es latoso. Y hay veces que los niños sí son llorones y otras veces que no son llorones. Entonces quiere decir que de los latosos, niños, algunos sí son llorones, algunos no son llorones. Vamos a ver cuál nos representa esta expresión, dice la opción A. Ningún latoso es llorón. No, de hecho sí hay latosos llorones y latosos no llorones, entonces no puede ser esta la respuesta correcta. La opción B dice, no todos los latosos son llorones. Ok, efectivamente. De aquí de mis latosos hay algunos que sí son llorones y otros que no son llorones. Y aquí me dice, no todos son llorones, claro. No todos, porque hay unos que no son llorones y hay otros que sí son llorones. Entonces, no todos son llorones, que sería esta expresión. De hecho, esta me gusta como respuesta. Vamos a ver la opción C. Dice, ¿todos los latosos son llorones? No, aquí dijimos que hay algunos que sí y otros que no. No puede ser la respuesta. La D dice, todos los llorones son latosos. Todos los llorones son latosos. No, esa no es válida porque no puedes irte de aquí hacia arriba. Va como en cascada, fíjate bien. Si es un niño, entonces es latoso. Y entonces puede ser que sí sea llorón y otros que no sea llorón.
Por lo tanto, de los latosos hay algunos que no son llorones, otros que sí son llorones, y la respuesta es, no todos los latosos son llorones, porque hay unos que sí y otros que no. Y ahí está la respuesta correcta, letra B de bueno. Pregunta número 16 dice, si adelante es igual a esta expresión y relativo es igual a esta expresión, entonces irrelevante le corresponde. Vamos a hacer una tabla, fíjate bien. ¿Por qué razón te digo que lo hagas como una tabla? Porque observa, quiere decir que la letra A tiene una equivalencia, la letra L, la letra N, la letra T, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, adelante. ¿Qué te parece si ahora hacemos lo mismo con relativo? Y también lo conviertes como una tablita para que sepas exactamente a qué equivale cada una de las letras, ¿de acuerdo? No le voy a poner las líneas para no confundirnos. Y a nosotros nos están preguntando la palabra irrelevante. Entonces lo voy a poner aquí, mira. Vamos a ver, entonces primeramente necesitamos la letra I. Y la letra I puedes observar que equivale, aquí está, mira, observa la letra I equivale a una letra R. Entonces la I en verde equivale a una R en amarillo. Entonces nosotros vamos a poner una R aquí. Ahora, la letra R en verde equivale a una I en amarillo. Entonces aquí voy a poner I, I. Después la letra E en verde equivale a una V. Si te fijas, lo puedo tomar de cualquiera de las dos palabras. La letra E es una V. La letra L, vamos a buscar la letra L. Aquí está, mira, una letra L equivale a una O en amarillo. Después la letra E otra vez va a equivaler a una V porque ya la teníamos acá a un lado. Ahora la V, ¿dónde está una V? Aquí está. Y la V equivale a una letra E de Ernesto. Después la letra A equivale a una letra Z. La A en verde equivale a una Z amarilla. La N equivale a una N. Si te fijas, este es igual en ambas, pero aquí lo voy a poner en la N. La T equivale a una G de gato. Y la letra E equivale a una V. ¿De acuerdo? La letra E equivale a una V. Entonces vamos a buscar esta expresión en amarillo entre nuestras opciones. Y de hecho, estas dos se parecen, nada más hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. R, I, V, O, V, E, Z, N. Creo que aquí me hace falta nada más la letra G. G, V. Perfecto. Entonces, esta sí está bien. Vamos a ver la otra, qué diferencia tiene, porque a veces eso es lo que nos confunde, ¿no? Entonces es R, I, V, O, V, Y. Ok, no, la Y no podía ser. De hecho, no hay Y. Por lo tanto, la número 16 sería la letra A de Antonio. Pregunta número 16. Pregunta número 17 dice, si cielos es igual a esta expresión ¿a qué será igual? Vamos a hacerlo igual. Aquí voy a escribir cielos y abajo voy a poner en amarillo la codificación que sería R, Y, A, N y latina J. Y después nos pregunta, ¿qué será entonces igual? J, Y, A, N, T y latina. Perfecto, vamos a analizar. ¿Qué sería la J? En amarillo la J equivale a una letra S en azul. Entonces aquí sería una S. Ahora, la Y en amarillo equivale a una letra I latina. Entonces aquí pondríamos en azul la I. ¿De acuerdo? Te la pongo ahí para que sea más claro que es una I. La A en amarillo corresponde a una letra E en azul. Entonces aquí sería una letra E. La N equivaldría, aquí está la N, equivale a una letra L. ¿De acuerdo? Entonces aquí pongo mi letra L. Mi latina equivale a una letra O, ¿de acuerdo? Equivale a una letra O. Después analizo mis opciones. Fíjate bien, aquí dice ciel, espacio, porque no sé qué sea la letra T y luego la O. Entonces nos quedamos nada más con cuento, miento, viento y ciento, pues la única respuesta correcta era la letra B de bueno. De hecho, lo pudiste haber resuelto desde la primera palabra, fíjate, la J equivale a una letra S, entonces dices, la única posible es la letra B de bueno. Ejercicio número 18 dice, son combinaciones alfanuméricas que siguen una secuencia, excepto, vamos a analizar primeramente, bueno, las voy a reescribir, vamos a analizar primeramente, creo que el más fácil de analizar y que están todos correctos son los números, observa, porque aquí tienes el 1, después el 3, el 5, el 7 y el 9, de hecho ahí no hay ningún error en una secuencia alfanumérica, porque van en los números impares. Vamos a analizar el siguiente. Es una A, E, I, O, U. ¿No te suena que sí tiene secuencia? Observa de nuevo. A,
E, I, O, U. Entonces quiere decir que estas son las vocales. Entonces tampoco le percibo ningún error. Observa. A, E, I, O, U, porque van justamente en el orden en el que tienen que ir apareciendo las vocales. Entonces aquí es vocal y vocal. Y en el orden en el que normalmente aparecen en nuestro abecedario. Ahora analicemos este que te estoy subrayando en verde, que sería B, C, D, F, H. Si nosotros ya nos estamos saltando las vocales, observa, ya nos estamos saltando las vocales, entonces, ¿qué onda con las consonantes? Entonces, la primera consonante es la B, está bien. Después de la B sigue la C, está correcto. Después de la C sigue la D, es correcto porque son consonantes, consonante, consonante. Obviamente de aquí después de la D no puede seguir la E porque la E, acuérdate que es una vocal. Esa ya la utilizamos acá como vocal. Entonces es D, la E no. La F sí está bien, es una consonante, es correcto, es una consonante. Después de la F tendría que seguir la G, tendría que ser la G y aquí está el error, porque aquí nos dice H. ¿Qué es lo que está pasando? Las consonantes sonarían las azules, A, luego B, C, D, E, F, G, H, I. Me detengo hasta ahí. ¿Por qué razón? En azul, si te fijas, se están utilizando las vocales A, E, I, O, U, que serían estas que yo te puse, A, E, I, y después vendría la O y la U. Pero después nos están acompañando con las consonantes en orden. La B, la C, la D, la F, y aquí tendría que seguir la G. Mucho cuidado. Te lo voy a encerrar aquí en rojo. Aquí tendría que ser una letra G. Entonces la que rompe el patrón, la que está rompiendo el patrón sería el 9, la U9H, porque tendría que ser realmente U9G. ¿De acuerdo? Y ahí está la respuesta correcta a la pregunta número 18. Ejercicio número 19 dice, identifica el número que rompe el patrón en la siguiente sucesión numérica. Lo vamos a escribir aquí. 10,3,6,19,41,75. Lo primero que quiero que analicemos es qué le está pasando del 10 al 3, que sería, yo le resté 7. ¿Estás de acuerdo? Posteriormente del 3 al 6, yo le sumé más 3. Posteriormente, del 6 al 19, yo le sumé más 13, más 13. Me detengo hasta ahí, porque aparentemente no hay ninguna relación. Si te fijas, ¿cómo es posible que primero le reste, luego le sume y luego le sume más? Pero quiero que analicemos que hay otro nivel en esta sucesión. ¿Qué pasa del menos 7 al más 3? Del menos 7 al más 3, quiero que observes que aquí hay un más 10. ¿Cómo que hay un más 10, Luis? Sí, imagínate una recta numérica. Aquí tú tienes del menos 7, aquí estaría el 0 y aquí estaría el 3. Para que el menos 7 llegue hasta el 3, tú tuviste que sumarle más 10, porque si te fijas aquí sería, desde aquí hasta aquí serían 7, ¿de acuerdo? 7 saltitos de rana, y de acá a acá serían 3. Entonces realmente el menos 7 hasta el 3 fue más 10. Es decir, que si tú hicieras menos 7 más 10, te daría igual a 3. ¿Estás de acuerdo que aquí le sumaste 10? Y quiero que observes que en este segundo nivel va del 3 al 13, de nuevo es más 10. Ahora quiero que observes, si nosotros seguimos con el siguiente patrón, con el mismo patrón aquí en amarillo que sería más 10, en este nivel número 3, quiero que lo analices como niveles, ¿de acuerdo? El amarillo es el nivel 3, el rojo es el nivel 2 y el azul es el nivel número 1, ¿sale? El 1 es nuestra sucesión, el 2 son las primeras restas, pero hay un error en uno de ellos porque es el que tenemos que identificar. Y el número 3, si te fijas, ya se emparejó, al menos aquí hay más 10 y más 10. Entonces, si aquí en lugar de ser más 13 más 10, tendría que ser más 23. Entonces, quiere decir que 19 más 23, aquí en lugar de darme 41, que te lo voy a encerrar en rojo, en lugar de darme 41, me debería de dar 42. Repito,
19 más 23, aquí me debería dar 42 y no 41. Pero vamos a ver otra vez en nuestro nivel número 3, aquí más 10, y sería 23 más 10 nos daría igual a 33, y analizas, 42 más 33 nos da 75. Entonces el único que no cumplió la progresión numérica sería este número 41, porque realmente debería ser un número 42. Entonces la respuesta correcta es que el que rompe el patrón es el número 41, letra D de dedo. Va de nuevo. Imagínatelo en tres niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Primeramente analizamos del nivel 2. Del 10 al 3 yo le resté 7. Del 3 al 6 yo le sumé más 3. Y del 6 al 19 le sumé más 13. Pero de nuevo aquí abajo hay otro subnivel. Del menos 7 para que llegara a 3 le sumé 10. Del 3 al 13 le sumé 10. Ya hay un patrón. Aquí ya hay un patrón. Y dices 13 más 10, entonces sería 23. Y luego 23 más 10 sería 33, pero ahora analízalo en el rojo. Era 19 más 23, 42. Y 42 más 33, 75, y por eso la respuesta es la letra D de dedo. Ejercicio número 20 dice, elige el número que rompe el patrón de la siguiente sucesión. Vamos a anotarlo en grande, que sería 2, 4, 14, 64, 304, 1564. Bien, lo primero es siempre irnos por sumas y restas, ¿de acuerdo? Y decimos, del 2 al 4, aquí hubo un más 2, ¿de acuerdo? Del 4 al 14, aquí hubo un más 10. Y finalmente, del 14 al 64, aquí hubo un más 50. Pero si te fijas, yo no encuentro una sucesión de más 2, más 10, más 50. Tengo que irme, igual que en otro ejercicio, a un tercer nivel. ¿Cómo me puedo ir a un tercer nivel donde yo ya esté en un periodo homogéneo? Fíjate bien, aquí es el nivel número 1. El rojo sería mi nivel número 2 y en amarillo sería mi nivel número 3. Y tengo que buscar que se aplique exactamente lo mismo, que tenga sentido. Y digo del 2 al 10, para que sea lo mismo. Entonces si te fijas, aquí sería por 5. 2 por 5, 10. Del 10 al 50, aquí sería de nuevo por 5. 10 por 5, 50. Si te fijas, aquí ya tiene sentido. Entonces quiere decir que si yo de nuevo hago aquí por 5, se supone que 50 por 5 aquí me debería dar 250. Y posteriormente, si yo vuelvo a hacer algo aquí por 5, si yo multiplico 250 por 5, me debería dar aquí 1250. Analicemos ahora. 2 más 2, 4. 4 más 10, 14. 14 más 50, 64. 64 más 250, repito, 64 más 250, aquí me debería dar, mucho cuidado con esto, me debería dar 314, mucho cuidado. Aquí me debería dar 314 y no 304, ¿de acuerdo? Después, 314 más 1250 me daría 1564. ¿Cuál fue el que nos rompió el patrón? Este 304. Pero de nuevo, lo que tuvimos que hacer es, como en estos números no tenía mucho sentido, entonces nos tuvimos que ir a un tercer nivel, es decir, del 2 al 10 por 5, del 10 al 50 por 5, del 50 por 5, 250, y del 250 por 5, 1250. Tu objetivo es internarte en los niveles hasta que tenga sentido la sucesión, para que tú puedas encontrar cuál es el número que está incorrecto en el patrón. Y la respuesta correcta a este ejercicio sería la letra D de dedo, que es la que nos rompe el patrón numérico. Ejercicio número 21 dice, son cubos que pueden formarse con la plantilla, excepto... Muy bien, vamos a analizar la opción A. ¿Mi cara negra está a un lado de la cara con la cruz? Sí, sí está a un lado. De hecho, en la misma orientación. ¿Y arriba quedaría la cara con el puntito? Sí, entonces la opción A es correcta. La opción B, quiero que observes cómo están orientadas las tres líneas. Quiero que observes que las tres líneas están como hacia estos lados. Y la cara gris
no queda hacia las puntas de las líneas. Voy a volver a borrar para que lo veas de manera precisa. Quiero que veas que que las tres puntitas nunca apuntan a la cara gris. Las tres puntitas quedan hacia el lado plano, digamos, de estas tres rayitas. Rayita, 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 y la cara gris está hacia arriba del lado plano. Quiero que veas que en la opción B están las tres rayitas, la cara gris debería estar acá arriba o debería estar por acá abajo, pero no hacia donde apuntan las tres rayitas. Digamos que las tres rayitas nunca van a apuntar a la cara gris. Mira, aquí está. Las tres rayitas nunca van a apuntar a la cara gris como si fuera una flecha. Por lo tanto, la B definitivamente no puede ser. Vamos a ver las demás. ¿La cara negra puede quedar al lado de la cara cruzada? Sí. ¿Y al lado le puede quedar la cara con el punto? Sí, sí es válido, porque estas tres quedan juntitas. Después la cara negra puede quedar en unión con la cara, con las tres rayas, sí, y con la diagonal, sí, al momento en el que se forman, efectivamente, sí pueden quedar así, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta es la letra B de bueno, por la orientación de estas tres rayitas, que estas tres rayitas no apuntan hacia la cara gris, ¿de acuerdo? En la figura original. Pregunta número 21, letra B de bueno, esa es la que no se puede armar, porque aquí nos está diciendo cuál no se puede armar. Entonces hay tres que sí se pueden armar y una que no se puede armar. Pregunta número 22 dice, se encuentran apiladas tres fichas con el mismo diseño, es decir, son igualitas, la ficha 1, 2 y 3. Si se deslizan y se colocan una a la izquierda y la otra a la derecha, ¿cuál es la vista superior de las fichas cuando quedan alineadas? Muy bien, te la voy a dibujar como si se viera de arriba, ¿de acuerdo? Está la ficha. Entonces aquí tienes sombreado y sombreado, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la ficha y la deslizas hacia el lado izquierdo. Paz, esta misma, como está vista ya desde arriba, obsérvala, dice que una la deslizas hacia arriba y como todas son iguales, cuando tú lo deslizas hacia arriba, tiene que verse exactamente igual. Tiene que verse hacia acá. Cuando tú deslices una hacia la izquierda, ahí se va a ver. Y ahora tienes que deslizar otra hacia la derecha, pero tiene que ser exactamente igual, ¿de acuerdo? Sombreado, arriba izquierda, abajo derecha. Entonces la respuesta correcta tiene que ser esta, que se ven así como en diagonales, y la respuesta correcta es la letra C de casa al ejercicio número 22. Lo único que hiciste fue separar las fichas. Pregunta número 23 dice, en la figura dada se intercambian las columnas 1 y 3. Aquí está la columna 1 y aquí está la columna número 3. Te lo voy a poner más grande. Es 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que tienes que intercambiar la columna 1 con la columna 3. ¿Qué figura se obtiene? Entonces aquí prácticamente lo que tienes que hacer es como ponerle una rayita para que se pueda identificar cuando es columna, ahora tiene que ser columna 3, 2, 1, 4, porque nos dice que se tienen que intercambiar estas dos columnas, ¿de acuerdo? Primero tiene que aparecer la 3, luego la 2, luego la 1 y luego la 4. Vamos a ver, la 3 es así como esta que te estoy dibujando. Sí, mira, la 3 sí es así, mira. Esta opción A, aquí está la 3. La 2 es así como esta que quedó aquí dibujada. Nada más obsérvalas, están separadas por columnas, ¿de acuerdo? La 2 es exactamente esta. Sí, Luis, así es. La 3 es exactamente esta de acá. Sí, perdón, la 1 es exactamente esta. Mira, la 1, la 1, la 1. Sí, sí es correcta. La 4 también es igualita. Sí, perfecto. Entonces esta es nuestra respuesta correcta. Entonces recuerda nada más que primero tiene que quedar la 3, luego la 2, luego la 1 y luego la 4 porque nos dice que se van a intercambiar la columna 3 y 1. ¿Sale? Y la respuesta a la pregunta número 23 sería la letra A de Antonio. Pregunta número 24 dice, ¿qué figura bidimensional se forma al deshacer el cubo? Entonces aquí yo quiero buscar una figura donde me quede el 5 junto con el 2 y junto con el 6, ¿de acuerdo? El 5 junto con el 2 y junto con el 6. Por ejemplo, la opción B no puede ser porque el 6 queda opuesto al número 5. Cuando tú armes este cubo, el 6 y el 5 van a estar en caras opuestas y no puede ser la respuesta, ¿de acuerdo? El detalle con la letra D es que el 2 y el 5 quedan opuestas. Recuerda que cuando están así en línea y hay este salto son caras opuestas. Entonces tampoco puede ser esta. Tampoco puede ser esta porque de nuevo tiene el mismo problema. La 2 y la 5 son caras opuestas. Por lo tanto, la única donde sí están juntas es la 6, la 2 y la 5. Recuerda que cuando tienes un número aquí, se salta otro en línea y queda otro, estos son caras opuestas, ¿de acuerdo? Este cubo armado, por ejemplo, si yo lo tuviera así armado este cubo, esta cara del 6 estaría aquí y la cara del 5 estaría de este lado, serían caras opuestas, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí la única que sí se puede armar, que podría ser la respuesta, es la letra A de Antonio, porque aquí el 6 y el 5 son opuestos, el 2 y el 5 son opuestos, el 2 y el 5 son opuestos. Pregunta número 24, letra A de Antonio, sería nuestra respuesta correcta, letra A de Antonio. Pregunta número 25 dice, ¿cuál de las figuras que están dentro del cuadro tiene un área diferente a las demás? Considere que todos los cuadros pequeños tienen la misma área. Para contestar este ejercicio le voy a dar un poco más de zoom para que veamos las áreas. El área 1. El área 1, observa, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos, ¿de acuerdo? Tiene 7 cuadritos. El área 2, vamos a ver el área 2. El área 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 completos. 5 completos, observa. Y después estos dos forman 1, 6. Y estos dos forman 1, 7. Entonces el área 2 también tiene 7 cuadritos. La 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Tiene 7 cuadritos. Y el área 4 vamos a analizar. 1, 2, 3, 4, 5 completos. Y este pedacito me forman otro. Entonces tiene 6 cuadritos. ¿Cuál tiene un área diferente a las demás? Definitivamente la número 4. La respuesta a nuestro ejercicio sería la letra D de dedo. Bien, hasta aquí la explicación del área de pensamiento analítico de la guía Exani 2. Espero que te sea de mucha utilidad y que te haya permitido darte cuenta que los problemas no son tan complejos como se pueden ver. Te saluda el profesor Luis Conchas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.